Bienvenidos a Un Minuto en la Historia o la Historia en un Minuto, y vamos a hablar de un extraordinario personaje que en realidad vivió, pero después se volvió un mito. Y efectivamente estamos hablando de Vlad Tepes III, como le pusieron, el empalador Drácula. Uy. Vlad Tepes es con V, queridos. Vlad Tepes lo han hecho en muchísimas películas, pero en realidad Vlad III, más conocido como Vlad Drácula o Vlad Tepes el Empalador, señor feudal de los Cárpatos, fue príncipe de Valaquia, un territorio de la actual Rumania, que vivió en el siglo XV. Estamos hablando que el siglo XV, mientras estaban Botticelli y todos ellos sacando estas maravillosas arquitecturas de las iglesias, unas arquitecturas hermosas que también contribuyeron al Vaticano, estaba vivito y coleando Vlad Tepes. Ahí nada más como referencia para que ubiquen más o menos el siglo. En el siglo XV fue justamente antes de que llegaran los españoles ahora a México. Entonces, entendamos que los mexicas estuvieron en 1325 a 1520. Entonces, para que vean más o menos, el siglo XV es del 1400. Eso es arquitectura gótica también, porque tenía goteras. Bueno, continúo. Aterrizó a sus súbditos con asesinatos en masa. Esto simplemente para él era una manera de poder solucionar todo lo que tenía acerca de este hombre. Este hombre, alrededor de su vida, se dice que liquidó más a 100,000 personas. Este con carita de yo no rompo ni un plato, y fue después la propuesta del cine, pero en realidad fue un hombre muy inteligente. Se pueden encontrar muchas de estas películas en Netflix y todo esto, sí, efectivamente, pero fue un hombre muy inteligente. Ay, hola Patito, bienvenido. Drácula tuvo que ver algo con los turcos, seguramente con los otomanos. No tanto con los turcos, pero ahorita nos vamos a encontrar con eso. Hola, Marcelín, saludos desde Laredo, Texas. Un saludote. Y después de que más o menos se piensa porque en realidad hubo muchos documentos que fueron quemados, como los mismos documentos de una de sus derivaciones, que fue la Condesa Bathory. Muchas gracias, Puli, hermoso, muchas gracias por esas frases. Después vendría la Condesa Elizabeth Bathory, que es descendiente de Vlad Tepes, pero justamente en el tema de Vlad Tepes hubo mucha quema hola Albertito, de documentos. Hubo digamos que muchas muertes de testigos. Entonces se cree que aproximadamente fueron 100,000 personas a las que asesinó. Se cree, o sea, a lo que quiero llegar es que es posible que hayan sido más, porque muchos documentos se encargó. Él era un hombre muy inteligente y tenía mucho Malasia, venga, tenía mucho contacto, gracias Perry, bienvenido, con gente de la alta, gente que manejaba sobre todo el gobierno de ese entonces de Rumania. Por lo que, actual Rumania, por lo que seguramente no encontraron todos los documentos, y lo que, Ángelo, y lo que pudieron encontrar, pues fueron eso, aunque siento que fue más. Aproximadamente el 20% de la población en ese entonces. Por eso es que se tiene más o menos esta fecha. Insisto que fue más porque él viajó mucho. Y que disfrutaba asistiendo a muertes lentas que incluían, escúchense esta, no te enojes, tía, solo Marcel, no me hables solo Marcel, me dejaste plantada. Aquí está el solo Marcel, muchachos, contra él. Me dejó plantada en un live el viernes. Continuó. Y dice aquí, disfrutaba asistiendo a muertes lentas que incluían, ahí les va, salten para atrás. Tuve que llevar a mi perrito al doctor. Oh, pobrecito. Torturas,
descuartizamientos y sobre todo empalamientos, de donde le viene su siniestro apodo. Pero no parece probable que mordiera cuellos. Él, como decían en algunas de estas películas, él no mordía cuellos, o sea, él no sacaba la sangre. Lo que tenía es que era un asesino en serie, uno de los más grandes asesinos en serie, que lo que él hacía era torturar. El simple hecho de que las demás personas tuvieran que sufrir, a él le parecía algo extraordinario. De hecho, digna una vampiresa hollywoodiense. Muchas gracias, Yuser. De hecho, aquí estoy leyendo los documentos para que no digan quién sabe, pero aquí en los documentos dicen que todos estos empalamientos los hacía porque era muy chido sentir el dolor de los demás. Entonces él se sentía muy bien. Dice, fue un tirano y un guerrero cruel, pero no un vampiro. Esa casualidad le fue atribuida en las narraciones germánicas y rusas inspiradas en la mitología rumana del vampirismo. Limpírela, exacto. Entonces la condesa Bathory es descendiente de él. Ajá, sí es descendiente de Vlad III. No recuerdo si es su sobrina nieta, pero ahorita se los voy a decir cómo es que viene Elizabeth Bathory de esta descendencia. Ahorita les explico. Sus enemigos fueron atados, colocados boca abajo y empalados con estacas romas que penetraban más lentamente en su cuerpo para que el suplicio durara más. ¿Qué son las estacas romas? Son estas que vienen desde abajo y lo que hacían es que los colgaba boca abajo, ¿no? Y con las estacas romas que penetraban más lentamente su cuerpo. Estas las podía poner acá o las podía poner acá. Entonces estas estacas podían ir bajando y podía partir al cuerpo totalmente en dos con estas estacas. Ya sea que entrara desde arriba, tú con las piernas abiertitas, así, ¿por qué no? O que entrara así. Es decir, aquí, volteado el cuerpo, así de fuerte. Nació en 1428 en Cinsoara. Era primogénito del príncipe Vlad, apodado Drácula, Diablo, por su crueldad y sangre fría. O sea que ya lo traían así como era como de la familia, ¿no? Hola, Chocobombom. Características que heredó su hijo y junto con ellas el alias de Drácula. ¿Qué significa hijo del diablo? Drácula significa hijo del diablo. Por eso le pusieron así, justamente porque asesinó a tanta gente sin tocarse el corazón. No solo a sus enemigos, según sé, también a su pueblo. Sí, de hecho, sí, Vara. De hecho, acabo de decir que fue el 20% del pueblo al que se echó. Y no precisamente como todos quisieran. O sea, los mató. Ahí les va. Dice, en aquellos tiempos el territorio rumano estaba acosado por el Imperio Otomano. Aquí está tu respuesta, querida. No era en realidad los turcos, eran los otomanos. Acordemos que los otomanos, un extraordinario, si no conocen la historia de los otomanos, es una extraordinaria historia que ellos hicieron su propio sistema y desarrollo legislativo y federal, o sea, para un pueblo. Muchos de los países aledaños siguieron las reglas y las instituciones legales de los otomanos para una institución gubernamental. Gracias a los otomanos tenemos lo que tenemos ahora. Y después también estos otros que son de Asia, mongoles, también tenían un extraordinario sistema de gobierno. Digo, para que más o menos ahí lo sepan. Mi tío prestaba dinero y era avaro. Le decían, don Draculito. Pues sí, porque le chupaba la sangre a la gente. Y continuó. En aquellos tiempos el territorio romano estaba acosado por el Imperio Otomano y por los húngaros, y en el interior por los nobles que luchaban entre sí con ferocidad. Vlad vivió una infancia traumática. Fue pues entregado por su padre a los turcos, que eran sus aliados en contra de los húngaros, y fue criado por el sultán Murat II, padre de Mehmed II. Los personajes
que salen en esta historia son los más despiadados del mundo. Así es como le dicen. Y acuérdense compartir este live, por favor, denle tap, 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 tap y que empiece a compartir y se empieza a ir a este live a todo el mundo para poder continuar con esta draculiosa historia. Con el apoyo de estos, Vlad subió al trono de Valaquia en 1448, tras el asesinato de su padre, a manos del noble húngaro Lacú de Hunedoara. Una vez en el trono, el joven pronto dio muestras de que no casaba con nadie y decidió cambiar de bando al estrechar relaciones con Lacú y enfrentarse a los otomanos. Ahí es donde se le voltea. Hola Laca, buenos días, buenas tardes, buenas noches, adelante. Aquí es donde se voltea en contra de los que lo educaron, que su papá se los entregó a los turcos. Aquí se los voltea y se van hacia los otomanos. Entonces, Olga Bathory, bruja de TikTok, es descendiente de Drácula. No conozco a Olga, querido. Lo siento. Crueles empalamientos. Ahí les va. Ay, no tengan niños cerca, por favor. Previamente, se ocupó de los enemigos interiores y organizó un festín para los nobles boyardos, que entraron como invitados y acabaron formando parte del banquete. Fueron atados, así como lo oyen. Invitó a sus enemigos, le llaman otomanos porque el caudillo del clan llamado era Osman el Magnífico. Sí, así es, Toco. Gracias, Toco, y tengo yo una cápsula de eso. Puedes pasar a mi cápsula para que la veas. Hola, Jorgito de León hermoso, bienvenido. Y entonces invitó a todos sus enemigos, a todos los que les caía mal, a todo les hizo una gran fiesta. Ellos fueron atados, colocados boca abajo y empalados con estacas romas que penetraban más lentamente el cuerpo para que el suplicio durara más. Algunos tardaron 3 días en morir y después los usó como banquete. ¡Oh, qué horror! Después decidió alzarse contra los turcos y se negó a pagarles el tributo, planteando a Mehmed II una guerra de guerrillas que trajo en jaque al Imperio Otomano. Sin embargo, los turcos acabaron invadiendo Valaquia y Vlad huyó a Hungría para pedir protección, pero el rey lo encarceló y ahí fue donde lo empezaron. Hola Tricia, bienvenida. Hola Mariflush. Lo empezaron a investigar. El magnífico fue Sulayman, descendiente de Osman. Sí, esa fue buenísima también. Después, durante sus 12 años de encierro, aplacó su sadismo empalando ratones y pajarillos. O sea, ya estaba muy mal. Necesitaba tener algo para matar. O sea, literal, era sádico y necesitaba tener algo para poder desgarrar y para poder romper, así sea un pajarito, sea un ratón. Esto viene de una persona que ya está muy mal de la cabeza, lo necesita. Es decir, la Jasmine in the house, bienvenida amiga. Es decir, todos los asesinos en serie de los cuales he hablado muchísimo en mi cuenta de TikTok, ahí tengo todos, creo que no me ha faltado ninguno mexicano. Ninguno de estos asesinos en serie tienen un común denominador: el someter, el hacer sufrir. Saludos a Nogales. ¿Y qué es lo que pasaba? Claro, estaba muy loco porque lo hicieron sufrir de pequeño, simplemente lo abandonaron a los turcos. Entendamos que los turcos eran ejércitos muy, muy duros, era acá muy mala onda, muy acá. Saludos a Chile. ¿Y qué sucedía? Que entonces él empezó a disfrutar el sufrir de los demás, de cualquier ser humano o ser vivo, al final del día, ¿no? En 1475 fue liberado y regresó al trono de Valaquia, que había sido ocupado por su hermano Radu el Hermoso. Su última acción conocida fue la lucha contra los turcos en la batalla de Vaslui, junto con las tropas del príncipe Esteban Bathory, que debe ser el abuelo de la Elizabeth Bathory. Finalmente, en 1476 murió asesinado en una emboscada, posiblemente por sus propios soldados que entregaron la cabeza de los turcos. El trofeo fue colgado
de una estaca en el centro de Estambul. Así como lo ven, lo colgaron en el centro de Estambul para que todos vieran a este pequeñín. Rosarito, donde creo que Rosarito fue volado por una película justamente. En Rumania fue venerado como paladín de la cristiandad. Háganme ustedes el favor. Fue venerado, así de, oh por Dios, Vlad Tepes, eres lo máximo. Así es, porque fue paladín de la cristiandad, según estos, en la invasión musulmana, pese a que siempre se le representa con la estrella de 8 puntas, nunca con una cruz. Jamás se supo qué ocurrió con los restos supuestamente enterrados en el monasterio de Nagov. Dicen que se robaron los restos. Y aquí se hizo el Titanic, y también acá se hizo el Titanic. ¡Ay, bienvenido! Tenemos a Johnny Depp in the house. Bienvenido, amigo Johnny Depp. Es impresionante tus caracterizaciones, querido. Qué bárbaro. Estás igualito al Johnny Depp. Igualito. El Johnny Depp mexicano, que por cierto, ya le dieron ese nombramiento aquí. Y si no lo siguen, síganlo. Se llama Johnny Depp. Así igual Johnny Depp. Es Depp, no Deep, porque es D-E-E-P. Ajá, es Depp. ¿Ok? El Conde Drácula. Y les voy ahora a explicar. Muchas gracias, Johnny hermoso. Muchas gracias. Yo también soy tu fan porque me encantan las caracterizaciones. Muchas gracias y bienvenido. Y pronto vamos a tener una entrevista contigo. No, nada más me confirmas, por favor. Continúo. Les voy a explicar ahora por qué se le denominó el Conde Drácula. Decían que Drácula, pues obviamente saben que tiene mucho que ver, que es el príncipe del demonio, el príncipe de las tinieblas. Entonces era tan malo que por eso le pusieron así, Drácula. Ya después vieron todas las películas, pero en realidad no era así. El Conde Drácula es un vampiro clásico de la literatura. Pocos habrá que no hayan oído hablar de alguna ocasión de la obra de Bram Stoker. Exacto, el personaje real que hay tras la leyenda es sin embargo más interesante si cabe Vlad III, hijo del soberano del Principado Rumano de Valaquia. Pasó a la historia como Tepes, traducido como el empalador, por su obsesión por asesinar a los enemigos clavándoles una pica o una estaca, aunque era un método predilecto tan real que eso siempre hizo aterrorizar al reino en 1462. Expulsó los cadáveres de presos desollados, les quitaba la piel. Vlad el Empalador fue un héroe para los romanos que, a pesar de haber sido entrenado como janisario, sí, por eso justo acabas de llegar, Alex, porque justo acabo de decir eso, fue el príncipe, ahorita te digo cómo le llamaron. De hecho lo apodaron el paladín de la cristiandad. El paladín de la cristiandad contra la invasión musulmana, ¿no? Entonces, sí, justamente lo que tú dices, querido. Y dice, por su obsesión de asesinar a sus enemigos clavándoles una estaca. Esto fue en 1462, pero él expuso los cadáveres de los presos desollados, o sea que le levantaba toda la piel y descompuestos frente a las tropas del sultán Mehmed II. ¿Quién se le ocurre hacer eso? O sea, para recibir al sultán, puso a todos los cadáveres desollados y descompuestos. Sí, se fijan, los cristianos son los que han hecho las peores masacres. Pues sí, la religión católica, digo, no vamos a hablar de religiones, pero históricamente, la cristiana, históricamente sí ha sido como una parte, también la judía, una parte muy sangrienta en su vida, y por su justamente cultura. Su cruel imaginación lo llevó, según algunos autores, porque estoy tomando diferentes puntos de vista de diferentes autores. Si yo me caso con uno solo, pues no vamos a poder tener un aquí y ahora, ¿no? Y aquí dice, en enviar el campamento, la cruel imaginación le llevó también a enviar el campamento otomano a un grupo de infectados de sífilis y lepra. O sea, juntó, sí era turbio él solo, era turbio, juntó a todos y les inyectó sífilis y lepra. Esa es la
bomba biológica que él aventó a sus enemigos, del que les hablé al principio. Vean nada más la mentalidad de asesino. ¿Quién hace eso? Bueno, los españoles hicieron eso también con los mexicas, han de saber. Para que expandieran su mal entre el ejército enemigo. Se le denominó la bomba biológica. Su cruel imaginación lo llevó a esto. Es difícil saber dónde le venía a Vlad esa macabra imaginación, aunque es probable que ese resentimiento naciera en 1442. ¡Ay, hola, Luqui, hermosa! ¡Qué bueno! En 1442, que su padre, apodado Drácula, o sea, demonio, le envió junto a su hermano Radu a vivir bajo la tutela del sultán turco Murad II. Entonces, su papá, que era apodado Drácula, que quiere decir demonio, pues ya traía como dicen que todo se hereda, eso es evidente, también se hereda el cómo piensas y todas este tipo de asesinos. De hecho, algunos asesinos en serie han sido asesinos, valga la redundancia, por lo que han vivido, por lo que han sido sometidos, por lo que han sido agraviados y por lo que han sido violentados. Pero en este caso ya lo traía de herencia este compadre, ¿no? Y entonces sus aliados contra los húngaros, cuando vivió con Murad II, con la ayuda de los musulmanes, asesinó a su progenitor, a Drácula. A él lo asesina, su propio hijo. Ahora entendemos tantas cosas. Y logró hacerse con la poltrona de Valaquia en 1448. Pero la ambición le impidió mantenerse fiel y poco después se enfermó. A ellos durante más de una década. De hecho, cuando él manda a la sífilis y a la lepra y a todos estos, se empieza a enfermar sus enemigos. Entonces los empieza a enfermar, los empieza a matar, ¿no? Y él empieza a enfrentar más de una década esta bomba, que esta bomba duró como más de una época. Hola, Illuminati hermoso. Hola, dramática. La dramática ya está aquí. Y prosigo. Esta sí está buena. Pero su ambición le impidió mantenerse fiel y poco después se enfrentó con ellos durante más de una década. Durante ese tiempo demostró su barbarie al acabar, según se cree, con hasta 100,000 personas. Pero se cree que fueron más. Les voy a explicar por qué. Porque TikTok cangrejo ya entró. Ese es mi hijo. Porque justamente no hubo documentos. Quemaron todos los documentos y eso no ayudó en lo absoluto. Entonces más o menos fue el 20% del pueblo que se sabía que se habían desaparecido. Esta triste técnica le gustaba tanto que solía agasajar a los dignatarios extranjeros con grandes banquetes rodeados de cadáveres en picas. O sea, mostraba, no, llegaste muy bien, mostraba, fue a romantizar la película y la planura fue solo para romantizar. Sí, claro, fue solo para romantizar, porque pues en realidad era su cara, mira. De galán no tiene nada. Y este más bien parece mi abuelita. Entonces, pues no tiene nada, ¿no? Mexiliana dice, no. Mexiliana, no te preocupes, llegas bien. Estoy casi empezando, no te preocupes. ¿Y qué sucedió? Que cuando invitaba, era algo como muy, muy trágico, porque invitaba a sus amigos, hacía sus banquetes, y ponía a todos los cadáveres alrededor, como diciendo, más te vale que no me traiciones, porque te voy a colgar, si lo haces. Entonces, tomando en cuenta, es que el horario hace que se vaya el peso. Sí, es que ya sé, con este horario sí que... Entonces, cada vez que invitaba y hacía realmente una cena, dicen que era una cena imperial, no era una cena de vamos a echarnos unas tortas, no, era una cena imperial. Y invitaba gente muy importante. A su alrededor estaba lleno de cadáveres colgados.
disfrutaba mucho User el dolor de sus enemigos. ¿Cómo es que lanza este ataque biológico? Pero aunque el empalamiento siempre fue el método de su tortura y guerra psicológica preferido de Vlad III de Valaquia, no fue el único que puso en práctica. En las crónicas de la época, la mayoría elaborada después del reinado, todo se ha dicho. Se afirma también que hervía, esto está bien fuerte, hervía a personas vivas y desollaba a cientos de sus víctimas para escarmiento público. Las ponía, como él fue conde, los ponía para que ninguno de ellos se les ocurriera ser traidores. Les quedaba muy claro que él sabía perfectamente quién lo iba a traicionar. Era caníbal, no se los comía. Él les daba de comer a sus invitados de los cuerpos que colgaba. Hola Luis, así es, entra en el ejército otomano. Fue entrenado por el ejército, sí, por el ejército otomano, querido, exacto, y turco. El hijo del conde Drácula que se llama Adrien o Alucard. No, el papá, lo acabo de decir justamente, es Vlad, el papá apodado Dracul, y su hermano es Radu. Pero acabo de decir el nombre del papá. Ahorita lo vuelvo a encontrar. Justamente lo acabo de decir, querido. Y dejaba como trompo de pastor. Sí, los dejaba como trompo de pastor. Exacto. Mira. Bueno, dice aquí. Afirmaba también que hervía a personas vivas y desollaba a cientos con sus víctimas para escarmiento público. Incluso se baraja la posibilidad de que fuera uno de los precursores de la misma guerra química que a la postre utilizarían los británicos contra los nativos americanos en el siglo XVIII e inauguraron la forma oficial los franceses a gran escala mediante los ataques con gas de cloro contra los búnkers enemigos en la Primera Guerra Mundial. O sea que, un saludo a Nueva York, o sea que fue parte también de otra bomba química que él empezó, el gas con cloro. La pregunta de la guerra biológica de Vlad III fue mucho más rudimentaria y se dio durante la guerra que mantuvo contra los invasores turcos en el siglo XV. Así lo afirma al menos el arqueólogo e investigador Matthew Beresford. Pueden leer este libro, se los recomiendo mucho, que se llama From Demons to Drácula. Está en español, Demonios, los demonios de Drácula. Y su editor y investigador, está buenísimo este libro, es Matthew Beresford. Matthew Beresford, B-R-S Ford, como Ford de carro, Beresford, o como la empresa Ford, se llaman Demonios, desde los demonios de Drácula, la creación de un vampiro moderno. Sí, está basado en el príncipe Vlad, sí. Qué mello, sí, está horrible. En la misma, también publica al hijo de Drácula, que fue pues precisamente Vlad III, pero dice aquí que Drácula le extendió una trampa al pueblo valaco. Para tender una trampa a sus enemigos, tuvo que usar los que estaban infectados de sífilis, tuberculosis o lepra y les vistió como otomanos y les ordenó que se internaran en los campamentos enemigos para infectarles. Cada uno de su ropa, acuérdense que ay, sí, échale chamoy, ya sé, tiene chamoy. Tiene chamoy. Y aquí dice que efectivamente los hacía que se pusieran sus ropas. Tenían lepra, tenían sífilis y tenían tuberculosis. Entonces entendamos que en ese entonces tú llegabas y como están y güey, esto se esparcía peor que la pandemia del coronavirus. Porque aparte era de los pueblos en donde vivían ellos, en este lugar que eran donde estaban todas las tiendas del ejército otomano. Pues bueno,
realmente era muy fácil contagiarse por cualquier enfermedad. En España, el historiador Jesús Hernández también dice que la tuberculosis, los leprosos y los sifílicos, y además enfermos contagiosos que habitaban su reino, les proporcionó vestimentas turcas y los infiltró por las líneas enemigas para que expidieran estos males. Se les dijo que por cada uno que se muriese, ellos recibirían una recompensa. Ay, Dios. Aunque para demostrar su éxito, estaban obligados a regresar con el turbante del soldado otomano fallecido. Es decir, si yo hacía que uno se muriera, le quitaba el turbante y me lo ponía y bye, chalalala, ¿no? Me iba, adiós. Y eso quería decir que este hombre ya estaba muerto. ¿Fue efectiva la treta? Algunos se los preguntan, dicen, según ambos expertos es difícil saberlo, aunque Beresford especificaba que el problema es la última técnica de las bombas biológicas, justamente la que les acabo de decir. Debían haber infectado a un número exagerado de soldados enemigos para que la diferencia fuese palpable. Además, si se hubiera producido un brote de una de esas enfermedades, entonces habría quedado constancia de los escritos por una importancia. Pero como entendamos que en algún momento fueron quemados, no quedó tanto esta información. Una bomba biológica. Esto, discúlpeme, pero me van a decir que sí o me van a decir que no, ustedes lo van a opinar, pero esta de la bomba biológica me remonta a cómo vino la pandemia. Ay, muchas gracias, Nachel. Y sí, yo creo que la pandemia fue una bomba biológica. Y sí, y fue inyectada. Sí. Por humanos, sí. Si vemos esto y vemos esto, por supuesto que vamos a creer que sí. Hola, yo no has encontrado ese libro. ¿Sabes en dónde lo puedes encontrar, querido? Ay, ¿cómo se llama este espacio? Se llama... Ahorita me acuerdo. Oswald sabe el nombre de la web donde puedes encontrar este libro. Continúo. Habría quedado constancia, pero no queda constancia porque se quemaron los documentos, ya que se puede convivir con ella. La sífilis se puede convivir con ella muchos años, que empieza a provocar problemas severos como ceguera y parálisis, pero se puede continuar con ella, aunque eso no impida que la rocambolesca idea fuese real y se lleve a cabo. Es decir, que alguien de sífilis de repente muriera era muy difícil. El problema es que como era un pueblo, así se pasaban las enfermedades. Esta pandemia fue librada de acabar con las débiles físicamente. ¿Escuchaste caso 68 Spotify, guerra biológica? No, querido Gigi. No, Gigi. Pero digo, me suena muchísimo, ¿no? El COVID llegó porque no pudo estallar la guerra. Mira. Ahorita nos suena muchísimo, ¿no? Lo que vivió en ese momento en el siglo XV Vlad Tepes, ¿no? Vlad el Empalador, Vlad III, y ahorita pues como que nos hace mucha razón, ¿no? Pues llegando, no, llegó tarde, no, Camilita, éntrale, pásale. Ninguna de las referencias, eso sí, habla del año en el que se pudo producir esta masacre. De lo que podemos estar seguros es de que una de las formas en las que habría extendido la sífilis es mediante la transmisión sexual. Así lo afirman muchísimos investigadores, ya que se puede contraer sífilis mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales o orales. Las llagas se pueden encontrar en muchísimos órganos sexuales. Y la sífilis también puede propagarse de una madre infectada a su bebé en gestación. Tengo dudas, ¿fue antes de Suleimán I o después? No, fue antes. Muy buena pregunta, querida. Fue antes. La sífilis no mata inmediatamente, pero sí deja... Ajá, ajá, sí tocó. Es en la que acabo de decir. Y aquí lo corroboran. Puede durar años, te puedes quedar ciego, puedes tener parálisis, pero no te mueres de así de chingadazo. Por eso decían, esto no puede ser que con la sífilis hayan matado a tanta gente. Pero lo que sí, esta bomba biológica, como le llamaron,
fue combinada con sífilis, tuberculosis y lepra. O sea, si no te agarraba una, te agarraba la otra, ¿no? Ay, Yesenia, besos a Kilo y a Gilo. Ay, tan bonitos que son esas islitas. El medievalista Florín Curta, de Eastern Europa, dice, es Eastern Europa in the Middle Age, 500-1300. No hizo referencia en lo posible a la táctica de la parte en que Vlad asesina a tanta gente. Sin embargo, Vlad disfrazó a un grupo de sus más versados soldados como turcos para que penetraran el campamento otomano y acabaran con la vida del sultán Mehmed II. Y no lo lograron, pero sí ganaron un caos tal como para que los invasores se mataran entre ellos durante horas al considerar que sus compañeros eran unos traidores y habían traicionado a su líder. O sea, divide y vencerás. Y sí, mi amigo John Belmont murió a los 36 años de sífilis. Sí, ay, Marmar, qué horror. Pero, vean, aplicó la Napoleón, o más bien aquí fue al revés, porque primero fueron ellos, fue él y luego fue Napoleón. Napoleón aplicó la de Vlad, divide y vencerás, dividió al pueblo y entre ellos se mataron. Mehmed II, así es, Shana. Fue Mehmed II, el sultán, el que estaba en ese tiempo junto con Vlad III. En todo caso, el episodio en el que, en algunos casos, que parece una ironía, y voy a citar, era muy astuto el Drácula, claro, Toco, claro, y voy a citar la película por eso puse a Drácula de Bram Stoker, porque pudo morir aquejado de sífilis, y así lo sugirió su sobrino en una biografía sobre el escritor publicada en 1975, obra en la que explicaba que el certificado de defunción especificaba que la causa de fallecimiento puede ser ataxia locomotora de 6 meses, el eufemismo para no develar el verdadero nombre de la enfermedad de transmisión sexual a la prensa. Sífilis. No obstante, la verdad es que existe todavía cierta controversia en relación a las causas por las que abandonó este mundo. Porque creo que también lo ponen en la película. Gracias, Colu. Encerrado y asesinado. Vlad resistió, en primer término, la embestida turca mediante una mezcla de valor y guerra psicológica. El ejemplo más clamoroso de esta última dio en 1462, cuando Mehmed, ahorita que lo acabas de nombrar, aquí está, llegó hasta la ciudad de Targoviste en su avance hacia el corazón de Rumanía. En las cercanías del Urbe, a las orillas del Danubio, se encontró con miles de estacas. Estas estacas eran más o menos 20,000, en las que había empalado a otros tantos turcos húngaros, rumanos y búlgaros, en los palos más altos que había ubicado a los nobles. Es decir, las estacas estaban alrededor. Vean nada más qué cabeza de este hombre tan frío y tan horrible. Ponía las estacas así y los ponía casi como en escalerita, empalados. Es decir, los que estaban abajo era la plebe, eran los plebeyos, los luchadorcitos. Era súper turbio, sí. Y después arriba ponía a los de la alta sociedad, a los que eran príncipes, a los que tenían, pues, un puesto más arriba. Entonces los empalaba más arriba, ¿no? Está bien loco este güey. En los palos más altos había ubicado a los nobles. La visión de los cuervos comiendo la carne de los fallecidos estremeció a los invasores, a tal punto que los cronistas dejaron constancia de la escena sin omitir detalle. Ese mismo año, sin embargo, la aristocracia alzó el poder a su hermano Radu el Bello, que de hecho Radu el Bello fue el que estuvo, o Radu el Hermoso, como le decían. Sí, y es que quedaban que mi ídolo, el primo de Lucy. Exacto, el primo de Lucifer, exactamente, el primo hermano de Lucy. Sí, pues. Y aquí
dice que cuando a él lo tienen que meter a la cárcel, le dan el lugar a Radu el Hermoso, que era su hermano como monarca de Valaquia. En ese punto comenzó una nueva guerra ahora, contra uno de sus familiares, en noviembre de 1462. O sea, se la hizo de pedo al hermano. O sea, no puede ser. Pero no se tomaba la sangre de sus muertos, y de ahí el mito de los que chupaba sangre. No, Mariflush, no se tomaba la sangre de sus muertos, empalaba. Vino, toda esta parte vino, les voy a decir de dónde. Vlad empalaba y sangraban. Dicen que luego sacaba la sangre y sacaba estos pedazos que les daba de comer a sus invitados en las fiestas. Él no comía carne humana, él no era caníbal, pero sí empalaba. Mira qué vera croata, ay, oh, estaba bien cruel. Sí, el suyo era clínico, lo suyo era clínico y estaba bien cruel, sí, Marmar, sí. Pero aparte, ¿por qué viene la historia esta de la sangre? Un siglo después, en 1600 y cachito, surge Elizabeth Bathory, que era, pues, creo que sobrina nieta de este compadre. Elizabeth Bathory dicen que se bañaba en sangre y que tenía que embarrarlo, y obviamente tenía que ser con sangre virgen. Eso dicen. ¿Por qué es que se ensañaron con Elizabeth Bathory? Hay dos versiones. Por eso viene lo de la sangre, porque cuando empiezan a hacer Drácula lo toman de este chisme de la que mataba doncellas, este chisme de la Bathory. Pero hay dos versiones. Una dice que efectivamente se desaparecieron muchas doncellas en la época y que nunca encontraron sus huesos. Hasta después que la Bathory murió, en la parte de atrás de su castillo, porque ella murió en su castillo, ensandwichada, le pusieron una cárcel en su castillo y ahí la dejaron morir. Y la otra versión, dicen que la gente de Hungría, los hombres sobre todo de Hungría, eran demasiado machos y no permitían que hubiera una mujer que reinara, por lo que le armaron todo este desmadre, ya que ella venía de la descendencia de Vlad Tepes, de Vlad el III. Entonces, que todos estos confabularon para que se le levantaran estos señalamientos a la Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, y entonces la pudieran derrocar. Cuando finalmente ganan con esta vil mentira, derrocan a una mujer y la encierran en su castillo. Y ella muere en su castillo de 4 paredes con una rejillita así de luz en su mazmorra. Gracias, Carlita. Entonces, les digo que hay dos versiones. Unos dicen esta versión y después dicen que no es cierto. Pero la verdad eso es nada más para generar, yo creo que, seguidores. Porque se comprobó por ciertas cosas que efectivamente sí estaban estos cadáveres. Si ella no hubiera hecho eso, entonces, ¿de dónde salieron los cadáveres? Sí, eso sí es más creíble. Hicieron cacería de brujas. Sí, Sari, ok, a lo mejor es más creíble. Y entonces, ¿de dónde sacas los cadáveres, que fueron miles, que estaban atrás del castillo de la condesa sangrienta? Exacto, la versión blanca y la negra y la gris, exacto. Es que se supone que el castillo de Drácula se puede visitar y rentar para ti solo. Sí, yo creo que lo va a rentar tu mamá, porque qué miedo, ¿no? Doro. Y luego continuó. Entonces,
Radu el Hermoso como monarca, y Bala, que en este punto pues ya comenzó la guerra contra uno de sus familiares en noviembre de 1462. Tras haber combatido contra su hermano y agotado sus recursos, fue arrestado por Matías Corvino, rey de Hungría. Y le explican exactamente el por qué ha sido. Pasó los siguientes años encarcelado. Y está Vlad Tepes justamente en un caballo y lo están llevando encarcelado a la mazmorra. Murieron de manera bonita porque era de la realeza. Y no, ay, casi, pues yo creo que todas las muertes no son nada bonitas, ¿no? Pero ahí va. Según Hernández, durante este tiempo no perdió su pasión por empalar, aunque lo hizo con los ratones y los pájaros que entraban en la celda. Sin embargo, en 1475 el rey Magyar consideró que, ante la amenaza turca, Vlad era más útil fuera que dentro de prisión. En este caso, fue liberado para que se enfrentara una vez más a los otomanos. Aunque logró detener de nuevo el avance otomano, Vlad fue traicionado en la Navidad de 1476. Asesinado de forma presumible por la espalda, en la actualidad se desconoce quién fue su verdugo, aunque se sospecha que habría sido enviado por el sultán. Su cuerpo, sin vida, fue enterrado en un convento cerca de Bucarest, aunque algunos lo consideran un héroe de la resistencia rumana frente a la expansión turca. De lo que no hay duda es que, gracias a su desmedida crueldad, se ganó para siempre su lugar destacado en la historia de la infamia como Vlad III Tepes, o sea, el empalador. Así es, lo utilizaron como perro de combate, porque al final del día, él supo mantener, ¿no? Él se supo mantener intacto. Entonces dijeron, no, pues, el mejor de los mejores, pues es ¿no? Y ahí les va la otra. Espérenme, es que tengo varias, es que está buenísima. Miren, la otra parte es que aparte a él le encantaba que lo pintaran con sus herramientas de tortura. O sea, tenía acá el látigo, ¿no? El destornillador, ¿no? O sea, a él le encantaba que lo pintaran así. Aparte, aquí no se ve todo completo, pero en las manos trae todas sus herramientas de tortura y su espada. Y dice que este príncipe crea un famoso personaje que es el conde de Drácula y que hemos conocido hasta ahora, pero en realidad no tiene nada que ver con él. Su padre es el conde Drácul, demonio, el conde demonio. Justamente por eso se llamaba Drácula, porque su papá fue el conde Drácul. Hola Ian, bienvenido querido. Sí, todo un sanguinario. Que en rumano significa dragón. Y después se le convirtió en demonio. Entregó 2 de sus hijos, Vlad y Radu, a los ejércitos turcos como garantía de su sumisión al sultán. Así que se los regaló. O sea, le dijo, a cambio de tierras, ahí te dejo a mis hijos. Y obviamente los turcos no los trataron como niños o como sus hijos. Los trataron como ejército. Y los entregó a los 10 años. Ahí ustedes dirán, ¿por qué estaban tan cucu? Así que la infancia del príncipe estuvo marcada por muertes, asesinatos, malos tratos y torturas. Se dice que fue aquí donde aprendió la técnica del empalamiento. Los turcos pueden presumir que tienen al demonio. Bueno, pero la película tiene que hablar del culto de la alquimia, del proceso entre niña y Vlad. Sí, exacto. Tiene algunos tintes. Se dice que fue aquí donde aprendió la técnica del empalamiento, práctica que lo haría famoso pocos años después. La historia nos dice que Vlad llegó a ser el príncipe de Valaquia gracias al apoyo de los ejércitos turcos. A partir de ahí se convirtió en uno de los príncipes más temidos de la época. Sus enemigos y todo aquel que no cumpliera con lo que el príncipe estipulaba morían de una de las formas más lentas y dolorosas, que era el empalamiento. Cuentan algunas leyendas que
estaban desde 100,000 a 150,000 personas muertas, porque fue implacable en las ciudades en las cuales no le aceptaban como su nuevo príncipe. Es decir, no me quieres como príncipe, te mato. ¿Cuál es la técnica de empalamiento? Claro que sí, TikTok. La técnica de empalamiento es con una estaca, así, ¡puc! Ponía una estaca y los metía al revés. Los empalaba al revés. Los empalaba, los ensartaba, para que entiendas, los ensartaba desde la cabeza. Les iba y los colgaba. De tal suerte que el propio peso del cuerpo iba resbalándose cada vez que entraba a la estaca. Como el colgado, exacto. Atravesar a un individuo con una estaca. Pero el cómo lo hacía él, cómo es que le gustaba al revés, de cabeza. Dejaba salchichas en picadientes y los dejaba como salchicha en picadientes, Mariflush, exacto. Y luego dice aquí, cuando él era príncipe de Valaquia, gracias al apoyo del ejército turco, a partir de ahí se convirtió en uno de los príncipes más temidos de la época. Sus enemigos y todo aquel que cumpliera con lo que el príncipe estipulaba morían de una de las formas más lentas. Si no estaban de acuerdo con él, entonces los mataba. No era, vamos a negociar, no era, mira, yo soy tu príncipe, te voy a decir qué bueno soy. No. Hola, hola, Samuelito hermoso. Como papa de brocheta. Entonces, todos tenían que apoyar al príncipe y tenían que estar de su lado. Cuando algunas leyendas salieron de estas, procedía a empalar el maravilloso Vlad III a hombres, mujeres y niños por igual. Siempre realizaba esto con grandes números de personas. Es decir, estoy matando a este porque no me obedeció. ¿Tú qué opinas? ¿Me vas a obedecer o no? Ahí estaba el pedo. Porque entonces estaba mostrando lo que le iba a suceder al que no lo obedeciera. Niños, mujeres, no le importaba quién fuera. Bosques de empalados. Decían que entre los bosques volteabas y te encontrabas a gente empalada. Niños por todo el bosque, que helaban la sangre de sus enemigos. De hecho, estos números de personas a los que citaba era como una plaza roja, ¿no? Y digo roja por decir va a haber sangre, no la plaza roja de Moscú, sino porque va a haber sangre, armó una plaza roja. Era un iluminado del mal, sí, Samuel, era un iluminado porque era un hombre muy inteligente. Fue el que sacó la primera bomba biológica, fue muy inteligente, pero para mal. Solía organizar empalamientos multitudinarios de formas geométricas. No tiene madre, geométricas, güey. O sea, aparte hacía un circo con los empalados, hijo de su. Ahí les va. Ay, gracias, Anita hermosa. Así, gracias, está entendido. Dice, solía organizar empalamientos multitudinarios con formas geométricas, una serie de anillos concéntricos alrededor de la ciudad era la forma más común, pero el príncipe Vlad no solamente empalaba a sus enemigos, también le gustaba otras técnicas de tortura, las cuales aplicaba generalmente en la intimidad de su castillo. De Vlad Tepes, y decía así: ¿cómo sacó la primera bomba biológica? Ahorita te lo digo, Stephanie, te va a sonar, vas a decir, ¿dónde he visto eso? Ahorita la cuento esa, ya la conté, pero te la voy a volver a contar, espera. Algunas de estas técnicas que él utilizaba en la intimidad de su castillo era la extracción de ojos con ganchos calientes, amputación de miembros, orejas y narices, estrangulamiento, quemar vivas a sus víctimas adentro de su casa. En el caso de las mujeres, le gustaba especialmente amputarles los senos y cortarle los genitales.
vivas y desangrarse así hasta que dejaran de gritar. Cuando dejaban de gritar, ya no era divertido, ya no era chistoso, ya no estaba padre. Entonces, estoy disfrutando mucho este Laila Mexi. Entonces, partía estos cuerpos y los enterraba. Gracias, María Hermoso. Y los enterraba en diferentes lugares del jardín de su castillo. Chale, ¿estás segura que era persona? Sí, estaba bien pinche loco. Ya sé. El mayor enemigo de Vlad, al que no pudo vencer, fue Mehmed II. Tras ser derrotado, el Empalador pasó algunos años en prisión y exiliado en 1476. Trató de recuperar Valaquia, pero el apoyo de los moldavos y consiguió por un breve periodo de tiempo el trono que supuestamente le correspondía. La victoria fue muy corta. Poco después, obviamente, lo asesinaron. Muchas gracias, Claudita. Hay muchas versiones acerca de la muerte del protagonista de la verdadera historia del conde Drácula, que sería Vlad III. Algunos señalan que murió cuando se dirigía a librar otra batalla contra los ejércitos otomanos, cayendo en una emboscada donde sus enemigos acabaron definitivamente con su vida, de acuerdo con las anécdotas sobre Vlad recogidas por muchos historiadores. Uno de ellos está la crónica de la época de 95, de Antonio Bonfini. Esto es muy importante porque fue justamente después de que murió. Él muere en 1478. Y justamente en 1495 hacen un libro de él, de su vida, su biografía. Entonces entendamos, gracias Kismi, que pues muchas cosas sí eran ciertas, porque aquí sí no se tienen por qué. Hola Lilith, dice que otra la raza humana, sino los colonizadores de la tierra. Digo que si no era de otra raza. No, yo creo que estaba muy pirado. Le hicieron mucho daño en el ejército otomano. Y los turcos, de hecho, los turcos le hicieron mucho daño, porque tan es así, es que no hay manera de pensar en alguien así, ¿no? Y en cualquier caso, dicen que fue decapitado y su cabeza fue enviada a Mehmed II, quien lo postró en la plaza de Estambul. En cualquier caso, se desconoce dónde yacen sus restos mortales. ¿Contra quién peleó? Contra el sultán Suleimán. No, peleó contra Mehmed II, querido. Fue Mehmed II con el que peleó. ¿Y cuál fue la bomba? La bomba biológica que lanzó a sus enemigos fue de una manera muy inteligente. Primero a sus enemigos los hizo invitar a una gran cena con toda la paz del mundo. Le dijo, no, pues mira, todo lo vamos a regalar, les vamos a dar un festín. En este festín, poco a poco, fueron desapareciendo. Estamos diciendo que invitó a este festín a muchísimas personas, ¿no? 2,000, 3,000. Fue con el siguiente sultán de la dinastía. Exactamente, querido, exacto. Entonces, cuando ya los tenía dentro, empezó a desaparecer a 1, a 2, a 3, y los empezó a empalar. Y los tenía alrededor de donde iba a ser su cena. Cuando se sentaron, las personas que iban a cenar con él estaban comiendo y les abrió las cortinas y se dieron cuenta que estaban sus compadres empalados y que la carne que se estaban comiendo era la de ellos. Y ahí fue cuando él gana esa batalla, ¿no? Porque ya no los dejó salir y ahí ya se echó a todos, con todo el ejército. Después manda al ejército otomano, cuando ya se enoja con el ejército otomano, que dice, ¿tú las traes? Sí, qué gacho, sí, horrible. ¿Tú las traes? Se regresa en contra de los otomanos
y les envía una serie de personas contagiadas de sífilis, de tuberculosis y de lepra. A todos ellos los contrata y les dice, tú te voy a pagar muy bien por cada hombre que mates. Y cada que tú pases esta enfermedad, me vas a traer su turbante. Y es como yo sé que ese guerrero otomano murió por ti, porque me vas a tener como muestra ese turbante. Comiendo alambres de sus compas, sí, exactamente. Entonces, este hombre mandó a sífilis, mandó a tuberculosis y mandó a lepra a los otomanos y los empezó a contagiar. Y así fue como empezaron a morir. Pero pasaron 10 años y este hombre fue agarrado. Fue cuando lo metieron a la cárcel y entonces quedó su hermano como el príncipe en ese entonces de Rumania. Y cuando sale de la cárcel, justamente porque venía otra guerra y no le servía a este güey en la cárcel, digo, no sirve más afuera que adentro, entonces lo sacan y hola Lau querida, se va en contra de su propio hermano hasta que él sube a ser príncipe Vlad en algo. Vuelve a ser otra vez el príncipe, pero por muy poco tiempo, pero sí alcanzó, en 1476 fue fue príncipe y después lo venció Mehmed II en 1476 cuando lo derrotan y lo exilian. ¿Dónde aprendes tanta historia? Hola, Dol, querido. Wow, qué mente, pero qué buena estrategia. Pues sí, ya sé. ¿En dónde? En muchos libros, querido. Busquen, ¿saben qué les recomiendo mucho? Los libros del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Está de 10. Entren, ahí van a encontrar un chorro de PDFs gratis y pueden bajarlos. También pueden entrar y les voy a dar que a mí me encanta. Se llama Descarga Cultura UNAM. Descarga Cultura UNAM tiene una serie de libros increíbles, se los recomiendo mucho, todos son gratis, puedes descargar cualquier tema, puedes descargar, miren, les voy a enseñar, les voy a decir cuáles temas hay, a mí me encanta porque tienen colecciones, títulos, noticias, podcasts, y aparte de los títulos que tiene, puedes encontrar literatura de toda, o sea, estos son unos chichos coherentes, pues es la UNAM, ¿no? Hola, Carito. El turbante de los mensajeros turcos. Exacto, el turbante de los mensajeros turcos. Fueron los que le llevaron. Gracias, Carito, por tus rosas. Ahí les va, miran. Tienen El miedo de Ramón del Valle Inclán. Son temas que también hay para niños, pero también hay para adultos. Esta madre está bajándose. Fíjense, hay música, teatro, academia, voces para el bachillerato, especiales. Se llama descargaculturaunam.com y aquí vas a encontrar historia de la sociedad. Este día en 1968, ponen aquí el 2 de octubre. Tiene otro que dice... la formación artística, vida y obra de Charles Darwin, por ejemplo, filosofía, está El Caballero de León, está Argumento de Psicochozoia, está Mahatma Gandhi, La verdadera historia, está Juana Inés de la Cruz y está la obra y vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Van a encontrar Campos del Pensamiento, charlas con Monsiváis, en donde está en podcast y está maravillosa. Van a encontrar Pensamiento de la Violencia, van a encontrar Ciencia, van a encontrar la radionovela de Frankenstein también está Ensayo sobre la ceguera, también está maravilloso. La verdad es el señor Valdés. Estas son de teatro, por supuesto, les estoy leyendo teatro. Mi amiguita hermosa Liz, ella que fue de la UNAM, pues ella conoce perfectamente esta página. Está
Obertura Sinfonía 45, Sinfonía 5, van a encontrar a Beethoven, todo, queridos, es bastante bueno y gratis. Van a encontrar literatura universal sobre el miedo, literatura universal sobre los reinos, de dónde nacen los reinos, quiénes son los reinos, por qué viene el imperio, por qué viene la adjudicación del dictador. Está súper completo. Hay poesía también, ensayos, bueno, lo que quieran está aquí. Yo se los recomiendo mucho, ya que me están preguntando, oye, ¿de dónde sacas tus fuentes? Hay muchas fuentes. Yo que ustedes de verdad entraría a estas partes de la historia, en que a veces, pues nosotros queremos contar la historia real, ¿no? ¿Cuál era la página, Obed? Claro, la página se llama descargacultura.unam. Y la otra página es Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sí, la van actualizando y está de verdad de 10. Ustedes van a ver ahí muchas cosas que les va a gustar. Si quieren leer alguno de los libros, hay uno en Gandhi muy bueno y no está nada caro, que se llama Vlad Tepes, el empalador y sus antepasados. El por qué fue así. Yo ya hablé de alguna manera de la Elizabeth Bathory, de cómo ya hice yo un live de la Elizabeth Bathory, que Elizabeth Bathory fue, ahorita aquí debe de salir miren, Vlad Tepes, el príncipe de Valquiria, estuvo en ahora Rumania en 1431, nace, muere en Bucarest, Rumania. Su cónyuge fue Justina, que no fue nada Justina, y luego tiene 3 hijos, 4 hijos, Minea, Zaleska, Vlad IV, Drácula y Raduminal. Padres, Vlad II, Drácula y Neagina Moldavia, fueron sus padres. Estoy aquí tratando de buscar a ver si está... aquí dice, otras personas buscaron, a ver si está la Elizabeth Bathory, pero no aparece cerca, entonces sí debe ser lejana Elizabeth Bathory en el castillo, pero ella se colocó en el castillo de Drácula. Y su hijo, que está aquí, Vlad IV, Drácula, que aparece, Vlad Drácula, aquí está, debe aparecer, es que aquí ya no aparece esta mujer, pero seguramente, no lo dudo, seguramente no estaba tan lejos de la familia de él, debe ser. Déjenme ver por aquí, a ver si aparece la Elizabeth Bathory. Déjenme le doy Elizabeth Bathory. Y que muchos dicen que no es cierto. Miren, aquí está. Ella fue cónyuge, nacimiento, padres, Anna Bathory y George VI Bathory. Ahí está Yair. Ahí está. Es la Isabel Bathory o Elizabeth Bathory fue sobrina, nieta no fue de Vlad Tepes, fue del que sigue, del Raúl IV, Raúl VI, fue su abuelo Raúl VI, y luego viene el papá de George VI Bathory, y viene George VI Bathory. Entonces, pues sí eran primos hermanos queridos, o sea, sí eran family. Entonces sí estaban medio locos. Sí, muy locos. La condesa sangrienta se quedó sin suministros, fue cuando terminó echándose a todos. Pero fíjense que aquí lo han puesto como un caso serial de ella. Los famosos antepasados aquí está, miren, los famosos antepasados de Elizabeth Bathory. A ver, Elizabeth Bathory, la condesa vampira bañada en sangre.
Tepes tercero, así es. Sí, ella fue, pues sí, fue su tío abuelo. ¡Y qué horror! Cómo se puede vivir con una familia así, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, muchos, no creen, acabo de decir algunas cosas. Sí, Condesa tiene razón. Sí, acabo de decir algunas cosas que pueden ser lógicas, algunas cuando son asesinos en serie a mí no me parecen absolutamente lógicas, ¿no? Pero decían que tras todos estos asesinatos que hizo la supuesta princesa Isabel Bathory, hija de un pintor que justamente se llamaba fue pintor y por supuesto fue el George Sexto. eh, Dice que fue muy sanguinaria y dicen que la han interpretado en muchas ocasiones. De hecho, que dicen que hay, por si no la han visto, hay una serie que se llama en American Horror History. American Horror History le llaman La Casa del Diablo, exacto. En American Horror History llega toda una serie de Elizabeth Bathory, de todo lo que hizo, y después de que hizo lo que hizo, cuando murió, dicen que la desenterraron para que no descansara nunca en la vida del mundo mundial. Así es. Y que ella primero, ella aprendió mucho de Cleopatra, que sabemos mucho que ella se bañaba con su cuerpo, lo emergía en leche de burra. El que interpreta a Lady Gaga, exactamente, esa. Uh-huh. Esa mera, por si no quieren leer cómo son, ya los conozco, pueden ver esta que se llama American Horror History. El barón George Bathory y la baronesa Anna Bathory, una costumbre de los nobles de la época que provocaba toda suerte de enfermedades en las familias. A Isabel le tocó epilepsia, lo que también tuvo peso en la leyenda porque a ver qué va a hacer la epilepsia sino una señal del diablo. Los Bathory eran por entonces una de las familias más antiguas e ilustres de Hungría, y eso incluía poder religioso, político y militar. Un primo de Isabel, un militar que era rey de Polonia, y su hermano fue príncipe de Transilvania. Aquí debería sonar un trueno. ¡Pum! ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente el abuelo del príncipe de Transilvania fue Vlad Tepes. Y a los 11 años le prometieron al conde Frenerdasky, 5 años más mayor que ella, un militar muy hábil, pero casi analfabeto, algo más habitual que los saberes de ella, que además el húngaro hablaba y escribía latín y alemán. Su familia también era muy poderosa porque fuese él quien optase por un apellido de su mujer, deja claro quién tenía más alcurnia, antes que el matrimonio que se celebró con todo el boato y ante 4,500 invitados. No es pariente de doña Chabela, pues es que yo creo que por ahí andan. Ay, es que no se muere. Isabel se había criado en un ambiente extremadamente cruel, en el que la justicia se impartía con la ley del talión. La tortura era una forma de disciplinar a los campesinos que se vendían y compraban junto con las tierras cuyo valor era menor que el ganado. Ay, Dios mío, qué horror, cuando vendían a los campesinos. Los azotes eran de uso común y en el palacio de los Bathory se golpeaba con ortigas porque su efecto era aún peor. Les voy a decir, talión, ¿de dónde viene la ortiga? Resulta ser que en los mexicas a los niños tenían una educación muy, muy fuerte, una educación muy estricta.
Y cuando no hacían sus deberes o no obedecían, les pegaban con ortiga. La ortiga es una planta en el cual te pegan y te empieza a salir un chingo de urticaria y empiezas a rascarte y a gritar del puro pinche dolor, porque es horrible y entre más te rasques, más se te revienta la piel. Así es la ortiga. Esto es desde los mexicas y creo que, si no mal recuerdo, también debe de aparecer en los olmecas, porque la ortiga, el chile, eso lo hacían los mexicas, no creo que los olmecas, pero sí los mexicas, el chile que asaban, ponían a los niños para que les lloraran los ojos y les ardieran los ojos cuando decían malas palabras, cuando se portaban mal, no obedecían, y es prima de la hierba venenosa, y cuando decían malas palabras o le gritaban a sus padres, les levantaban la voz, les ponían en la lengua, ay, esto sí estaba bien feo, les ponían en la lengua, ¿cómo se llama esto? Es un chile, pero no es habanero, es otra cosa. Pero algo decían de la Condesa Sangrienta. Ah, sí, Lau, estaba hablando de la Condesa Sangrienta, que justamente a ella le pegaban con ortiga. Por eso estoy haciendo esta remembranza de qué es la ortiga. También lo utilizaron los mexicas y los olmecas. La ortiga es eso. Entonces a ella desde muy chavita le pegaban con ortiga. La condesa Elizabeth Bathory fue la que se bañaba en sangre. Cleopatra se bañaba en sangre de burra. Esta desgraciada infeliz se bañaba en sangre de doncellas. Y si eran vírgenes, mejor, porque estaba más fresca la sangre y diluía mejor y humectaba mejor su piel. Con la verdad ortiga sí se le pagaron a unos retratos del pueblo. Sí, qué horror. Cleopatra con leche, Bathory con sangre. Luego se golpeaba con ortigas porque su efecto era aún peor que el cuero y puede sobrecogernos. Ya ven, es que es lo que les digo, es horrible la ortiga, pero no es nada que no estuviera haciendo los nobles de media Europa. Todos los nobles adinerados tenían su propia y bien surtida cámara de tortura, todos. Como ahora algunos tienen su habitación de pánico. Innecesario en el siglo XVI, porque ellos eran el pánico. Pues sí, es cierto. Tome su plan más rico, plaquetas, y te mando un beso. ¡Hola, Pepe! Ay, hola, Pepe, hermoso, bienvenido. Y luego continúo. Al igual que él, Isabel se habría quedado... Las torturas en el castillo de los Bathory eran estacionales. Durante el invierno enterraban a los díscolos en la nieve y durante el verano los rociaban con miel y dejaban que las abejas hicieran su parte. Según sus allegados, estaban obsesionados con el ocultismo y el satanismo. Pero eso lo contaron tras ser torturados y no son fuentes muy fiables. Lo que sí es fácil de comprobar es que Ferenc pasaba más tiempo en el frente que en su casa, lo que dio oportunidad que ambos tuvieran multitud de amantes, tanto Elizabeth Bathory como el esposo. Ay, gracias, Jasmine, querida. Hola, Jos. Acuérdense, dale tap a la pantalla para empezar a compartir. Muchas gracias por todos sus regalitos. He recibido muchos el día de hoy. Muchas gracias, se los agradezco mucho, los amo, los quiero. Qué lindos son siempre. Y recuerden mis redes sociales. En Instagram van a ver, pues sí, lo tengo que decir, van a ver muchos videos que no puedo subir aquí en TikTok porque me los silencian o me los quitan, entonces, o no los rolan. Entonces pueden irse a mi Instagram, que es Aline Muñoz con doble Z, a mi Facebook, que es Aline Muñoz Oficial, y YouTube, Aline Muñoz también. Ahí estoy en YouTube, donde están todos estos lives. Si no llegaste temprano, bueno, pues este live va a estar ahí. Tuvimos el live de Vanessa Bauche, tuvimos el live de ¡Oh, cielos! Hemos tenido al Pablo Chagra, hemos tenido a Inés, hemos tenido a grandes en entrevista, pero también hemos tenido muchos temas muy buenos. Este es de Vlad Tepes. Ya me seguí con Bathory porque ya terminamos con Vlad. Entonces le estoy dando una embarrada de Bathory, pero también está el
completo, el live completo de la maravillosa Isabel Bathory. La Shana, todavía no me voy, Shana, espérate. Ay, próximamente vamos a tener al Johnny Depp mexicano. Entonces continuó. En 1604, Freinet falleció en el frente el esposo de Isabel Bathory, y aquí también entra el juego la leyenda. Unos dicen que por una herida de batalla, otros por negarse a pagar a una prostituta que se le vengó apuñalándolo, porque no le quiso pagar. Y en algunos que fue envenenado por Isabel, que estaba a kilómetros de distancia. Por su maldad era telequinéstica, ahora resulta. Pero en realidad a él lo mataron haya sido como haya sido. Tan enviudar, Isabel pasó a controlar el castillo y las tierras colindantes, y esto la dejó en una posición muy delicada, sobre todo porque el rey Matías II de Hungría tenía mucho interés en ellas por su valor estratégico y poco interés en pagar sus deudas que había contraído con los Bathory, y que ahora estaban a una pobre viuda aislada de ser condonadas. Pero la pobre viuda era una brillante gestora y manejó con destreza su patrimonio. Algo que no casa muy bien con las afirmaciones de que la muerte de su marido mandó a mazmorras a sus afines y comenzó a rodearse de personas especialmente siniestras. ¡Wow! Y esas Isabeles somos unos desmadre. ¿Cuántos años de esas Isabeles? Mitos. Yo creo que si te llamas Isabel vas a tener muchos mitos, querida. Ahí voy. Y luego dice, algo que no casa muy bien con las afirmaciones de la muerte de su marido es que el marido mandó a mazmorras a sus afines y comenzó a rodearse de personas especialmente siniestras. Una ruda campesina llamada Dorca, un enano que nunca puede faltar en una leyenda que se aprecie, y Ana Dárbula, una anciana a la que diversos testimonios pintan como la inevitable loca de los gatos, que habita en un medio del bosque y que fue presuntamente quien inició el uso de la sangre de la Virgen del regenerador celular, porque siendo poseedora de este secreto, Dárbula no lo había usado consigo misma. Es otro enigma más de esta historia, que parece ser que alguien que estaba con él, sabes que los buses son descendientes de él. Ya no te entendí. Los buses son descendientes y ahí se quedó. Ya no entendí, pero bueno, continúo. La Elizabeth Bathory le dijo, en este caso, la señora viejita que trabajaba con ella, que lo mejor para la piel y que ella no tuviera que envejecer era la sangre humana, y más si era de vírgenes. Y lo de los gatos, tengo que admitir algo a mi marido, jajaja. Los empleados se dedicaron a llevarle jóvenes, sí, Lau, pero espera, te antojes esa nieve, está buenísima, es de mango. Espera, sí, pero, hay un pero. Esta mujer, la viejecilla, fue la que le dijo que llevara esta sangre, ¿no? Para que no envejeciera. Pero la otra versión es que ella golpeaba mucho a sus esclavas. Cuando más las golpeaba, ella sentía los gritos de dolor que sentían las esclavas cuando las azotaba, cuando les cortaba las orejas, cuando les cortaba los labios. A una le mordió un cachete, así se lo mordió, se lo arrancó. Le cortaba esto. En una de esas soltó sangre una mujer que fue herida por ella, y le cayó la sangre en la mano. Entonces ella vio, en su mente estúpida, en su mente loca, ella vio la sangre y se atrevió a quitarla, y se encontró con que ese rastro de sangre había rejuvenecido su piel. Así de loca estaba la mujer. Entonces, cuando le quita la sangre, voltea y se vuelve a embarrar de sangre toda la mano de esta mujer que tenía mordido el cachete.
le vuelve aquí, o sea, ahora se la unta como cremita. Se le empieza a untar y se vuelve a ver la piel. Y se da cuenta que su piel es hermosa. Pero nada más pasaba en su cerebro de la vieja. O sea, estaba igual la sangre, chingada, estaba igual la piel. Pero ella pensaba así en su cerebro que la sangre rejuvenecía. Por lo que empezó, en la sangre era el elixir. Empezó a pedirles que se sacaran sangre, pero cada vez se daba cuenta que necesitaba más para su piel. Empezó a hacer el empalamiento de doncellas. ¿Qué hacía con las doncellas? Le pedía a sus sirvientes, sí, su colágeno, claro, proveedores de colágeno, le pedía a sus sirvientes que le buscaran estas mujeres. Ellos les decía, oye, ¿quieres ir a trabajar al castillo? Oye, fíjate que está buscando la condesa, mujeres que quieran trabajar con ella, y les va a enseñar, pues, obviamente, toda la educación de los nobles, ¿no? Cómo se sienta uno en la mesa, las va a educar, exactamente, niñas de 12 a 14 años. Las va a educar para que ellas se sientan como en la nobleza, ¿no? Entonces, muchas dicen que llegaron miles de mujeres hermosas a ese castillo. Mujeres hermosas que iban a cumplir un sueño, ¿no? Sentirse en un castillo como unas condesas y que les enseñaran toda la educación de institutrices que querían. Cuando ellas entraban, las guardaban en un salón esa parte del castillo y se las iban trayendo una por una. Entraba una y la veía, platicaba con ella y después, ¡pum!, ya nadie salió. Todas iban entrando, no nada más en un día, se aventó, ahorita les digo cuántas viejas aventó, pero entraban, les voy a decir cómo es que las reclutaban sus mayordomos y su gente de servicio. Ya que entraban al castillo de la Elizabeth Bathory, entraban a la parte de la mazmorra, a la parte de los sótanos. Después las ingresaban. ¡Hola, Clau hermosa! Ay, no, qué grotesco, ya sé, Marmar. Las ingresaban. Ay, ya no, me perdí un excelente tema, caray. Ay, no. No, Ale, Cherry. Todavía sigo, querida, hermosa. Y estas mujeres era importante que estuvieran vivas para sacarles la sangre. Si morían, la sangre se iba coagulando y ya no resbalaba en su piel. Por lo que ella hizo traer un sarcófago con pinchos. Estos sarcófagos, hablando de esta familia de joyitas, sí, exacto, me deja picado. Estos sarcófagos tienen pinchos hacia adelante y hacia atrás, específicamente planeados y posicionados para que no toquen órganos vitales, o sea, el corazón, y sigan vivas, solo que se vayan desangrando vivas. Por lo que, aparte, le trajeron el manual de cómo venían estos pinchos y cómo lo tenía que hacer. Armó el chingado sarcófago, lo colgó en su baño o en su bañera o en su lugar donde se hacía el spa, pues, ¿no? Y exacto, llamada, muy bien, la uchivita, la doncella de hierro. Y entonces esta la colgaba y primero la bajaban y ahí metían a la mujer, ¡fum!, la ensartaban así de putazo, ¡pum!, y le cerraban la otra, quedando totalmente ensartada y solo sollozando y gritando del dolor. Y entonces la ascendían sobre la, ¿cómo se llamaba? Tina. La tina en donde tenía que caer gota por gota la sangre. En el momento en que gota por gota por gota por gota caía la sangre, esta
tenía un nivel, porque realmente no tenemos tanta sangre. Realmente no era que llenara un pinche jacuzzi. Yo quiero uno de esos, dice la Katsu. No era tanto. Entonces necesitaba varias doncellas para poder subir el nivel de sangre que ella necesitaba para toda su cuerpo, porque tenía que permanecer ahí, en su jacuzzi de sangre. Entonces, ya que ésta se terminaba de soltar la sangre, la cambiaban y llegaba otra. Y así sucesivamente. Ella se daba sus baños de sangre cada semana, pero a ella le gustaba mucho que sufrieran, por lo que las que tenía abajo, alguna ya le había mordido el seno, a otra ya le había cortado un brazo, cortaba dedos, todos, ella necesitaba oír lamentos, quejidos y gritos para poder estar en paz. Era como parte de su ASMR. ¡Ah! Hola, soy un nuevo. Hola, Luisito. Podría hablar del oscuro Benito Juárez. Ah, ya hablamos. Está, ¿sabes qué, querido Luis? Lo puedes ver en mi YouTube. Aline Muñoz en YouTube. Ahí vas a ver y ahí está el live de lo más oscuro de Benito Juárez. Y justamente lo hicimos el viernes. Te va a encantar. Ahí lo tengo. Dice, hay un video de una modelo donde afirma que acusa a la élite de comer carne humana y menciona al tío Slim. Pues a lo mejor no era sangre el de nuestro fetiche mortal, sino su fetiche mortal exacto. Su fetiche mortal era el que gritaban de tanto dolor y ella se sentía en su ASMR, en serio, así como que era música para ella. Esto logró e hizo que empezara a ser como parte de su, pues sí, de su vicio. Era sadomasoquista. Gracias, ahora veo que el Mandela. Perfecto, Luisito. Y después, esta mujer siguió haciendo este tipo de cosas y cada vez tenía que enterrarlo en su parte trasera del castillo. Llegó un momento en que le dijo el mayordomo, oiga, jefa, oiga, condesa, le tengo una notición. ¿Qué pasó? Fíjese que ya no hay espacio para enterrar los huesos. Ya no tenemos espacio. Adrenocromo. Creo que se llama adrenocromo. Creo que sí. Ya no tenemos espacio para enterrarlos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no hay lugar donde enterrarlos, no. Ah, muy fácil. Utiliza las mazmorras. Pero no puedo utilizar las mazmorras. ¿Cómo las voy a meter en las mazmorras y el olor? Métela en las mazmorras, se pudre la carne y le prendes fuego. Pero es que se va a dar cuenta el pueblo, porque va a salir el humo. Entonces, hazla pedacitos y entiérrala en todo el pueblo. Llévate pedacitos y velos enterrando. Eso fue lo que terminaron haciendo. ¿Qué les pasaba por su cabeza? ¿No eran asesinos seriales? Claro que eran asesinos seriales, Mexi. Claro que lo eran. Pero ya lo traían. Esto viene desde Vlad III. Vlad III Drácula. Y luego se lo heredaron a esta. Esta era parte también, de la familia. Entonces llegó un momento en que ya no cabían, pero eso no fue el problema. Habían desaparecidas en el pueblo y en los lugares aledaños. 600 doncellas. 600. O sea, esta vieja se echó 600. Cuando empezaron a investigar, resulta ser que todos estos, pues sí, denuncias las empezaron a quemar. Por eso es que no se supo si habían sido 600 o más. Ahorita te digo, Blanca, y porque Elizabeth Bathory tenía a alguien en el, se le llamaba en ese entonces, hagan de cuenta como ahorita, ¿no? En la delegación o en la,
ay, tiene un nombre, o en la corte, en la City Hall, vamos a ponerle, ¿no? En la City Hall, tenía ahí un amiguito que le estaba quemando todas las denuncias y que les decía que no denunciaran. Pero después los padres no se quedaron con el simple hecho de que me desaparecieron a mi hija y a ti también, oye, y la tuya, y todas eran alrededor de 13, 12, 14, 15 años. La corte, exacto. Entonces, saludos a Córdoba, Veracruz. Entonces, todo esto empezó a invadir a esta mujer, en donde la empezaron a apresar, así de no hay de otra, y todos dicen que está en el castillo. Nadie le podía hacer nada, porque era la condesa. ¿Cómo podías tú, pues, estar en contra de una condesa? Es como si demandaras a Obrador, o sea, no se puede, ¿no? Hola Salvador, hola Nayarit. ¿Y qué sucedió? Que un buen día llaman a un juez de fuera de los pueblos. Y entonces, hola, ¿qué dice? Cantando mi muñeca me habló, jajajaja. ¿Cómo lo probaron? Ahí te va, Miki, ahí te va. Cuando va este hombre a ver todas estas denuncias, porque lo fueron a buscar, entonces fue a la corte y revisó lo que tenía, dijimos, bueno, pues vamos a investigar. Trataron de entrar a la casa y no pudieron. No los dejó esta señora. Después encontraron a uno de sus mayordomos en la parte de atrás del castillo enterrando algo. Saludos de Yucatán. Ahí fue cuando lo agarraron, porque los estuvieron siguiendo, o sea, vamos a investigar a estos cabrones porque estos no se van a ir, ¿no? Limpios. Y les cayó el chahuizcle y vieron que eran huesos que estaba enterrando. Con carne, ya sabes, todo podrido. ¿Quién? Marcia. Hola, Marcita. ¿Quién? Batori. Sí. Y después, ahí ya la condenan. Exacto, el conde Turso. Gracias, Luchita hermosa. El conde Turso la cubría. Y empezaron a hacer la investigación de todo lo que encontraron en la mazmorra. Mujeres moribundas que ni siquiera se habían podido morir, moribundas todavía con algunas partes del cuerpo, no habían podido trascender, otras estaban pudriendo, sin senos, cortados, órganos sexuales, no, cosas realmente horribles. No, Marcita, ojalá fueron 600. Ay, gracias, Lunita. 600, si llegaron los camotes, ya sí son malísimos, por eso ni salgo. Los camotes, alguien quiere camotes, no se los recomiendo, son muy malos. Y que era su primo, sí era su primo, Y entonces, pues ya el primo dijo, no, pues ya, o sea, no hay manera. Ya me la cacharon. La llevan a la corte, a sus mayordomos y a estas, por cómplices les ponen como 20 años de prisión o 40 años de prisión. A ella le dan cadena perpetua en su castillo. La encierran en el castillo, poniéndole en su sala 4 paredes. En su sala, y quedaba justo a la puerta. Aquí estaba la puerta del castillo, aquí una pared, aquí otra pared y aquí otra pared, con un halo de luz. Así la encerraron en su castillo, fue su propia cárcel, como el Bester, ándale, Caín. Y ahí quedó y ahí murió. Y ahí, de hecho ese castillo creo que sigue ahí, y ahí es donde estaban sus restos. Pero ahí les va la otra parte de la historia que les acabo de contar, que está en muchos libros.
y que les vuelvo a repetir en dónde pueden encontrar esta serie que a mí me parece extraordinaria, American Horror Story, que la hace Lady Gaga, hace a Bathory. Está buenísima la serie, se la recomiendo mucho. Yo la vi, primero leí yo Bathory, en donde se llama el libro La Condesa Sangrienta, y después me recomendaron esta serie. Yo no veo muchas series, todos mis seguidores lo saben, a mí me revientan las series, pero yo la quise ver porque me gusta mucho Gaga, y la vi y me pareció extraordinaria. Y el juicio, pero dicen que el juicio no se llevó a cabo para no manchar el apellido, y lo que hicieron fue encerrarla en su castillo. Ni hay turística, voy a esos castillos, sí, ni hay visita turística, voy a esos, visita turística, pero creo que sí, el castillo está ahí, es de visita turística. Y y la otra parte es que cuando Bathory, la condesa Bathory, recibe Hungría, obviamente era una mujer con mucho poder, y se queda ella porque muere su marido. Cuando fallece su marido, todos los hombres mediocres, buenos para nada, pocos huevos, de ahí, de Hungría, de ese pueblo, no estaban de acuerdo por machistas. Como es que una mujer estaba como condesa y podía hacer lo que quisiera en el pueblo, y tenía toda esta nobleza y toda esta, porque aparte era una mujer muy inteligente, era una mujer de la nobleza, tenía una educación y era súper, súper buena para muchísimas cosas. Entonces, que ellos, los hombres, empezaron a matar a las mujeres, y que culparon a Isabel Bathory. Gracias, Valfred. Ay, tan hermoso, gracias por las rosas. Y culparon a Bathory de haber hecho tan horrendos asesinatos. Ay, uno de mis personajes favoritos. ¡Qué buena de la Garza! Entonces, por envidia de los hombres, porque una mujer estuviera al mando de Hungría. Gracias, queridos, por tantos regalos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, a ellos. Fue culpada por los asesinatos que hicieron estos hombres que no estaban de acuerdo con que una mujer estuviera al frente de Hungría como condesa. Ay, muchas gracias, Samuelito. Esa es la segunda versión. Aunque de donde venía la maravillosa Isabel Bathory y de quien venía, no dudo ni tantito que ella se hubiera atrevido a hacer eso. Porque nos hemos encontrado con muchas mujeres muy asesinas que realmente no se tientan la mano por parar, y más cuando hay un común denominador que es la vanidad. ¿A ustedes qué opinan? Así como a Juana de España, que la declararon loca, así es. Pues tiene sentido. Hablar de Isabel estaría súper genial. Ya tengo uno de Isabel, Azulita. Uy, ¿sabes cuántos lives llevo? Llevo como 400 lives y están todos en Aline Muñoz en el YouTube. Ahí viene de la familia de linaje. Es que sí, ella viene de la familia de linaje de asesinos en serie. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Otros creen que el hechizo de la vampira fue lo que la libró del proceso. Pues puede ser que sí la haya librado del proceso, pero al final del día la enterraron en su casa. Como María de Inglaterra, también de asesina. Exacto, Shana. Entonces, pues yo les dejo estas dos versiones, queridos, a como ustedes la quieran manejar. Yo creo que ella era culpable. La culparon de todo lo que tenía, pero yo sí creo que de allí la Bloody Mary. Sí, pero yo sí creo que sí era culpable, porque si hay algo en ese tipo de mujeres, es la belleza. Y pueden hacer todo, absolutamente todo,
lo que puedan para no envejecer. Pero todos los realistas son asesinos y muchos impunes. Pues sí, el tema No inventes el intruso siempre tan genial. ¡Ay, qué bueno que les gustó! Qué bueno, porque me tenía que pasar de Vlad Tepes a la sobrina nieta, sino como, digamos que fue 50 y 50. Ándale, Casel, 50-50. Entre que sí le hizo su maldad y entre que los otros lo hicieron más grande. Recuerden que todos los lives van a ser jueves y domingos aquí a las 8 p.m. y siempre con un tema. Si quieren algún tema en especial, por favor háganmelo saber en mi último video que acabo de subir, donde nuestro maravilloso del Toro nos enseña a que los personajes de la historia, algunos pasan y algunas quedan olvidados para toda la vida. Y esto nos enseña a que México, como muchos otros países de Latinoamérica, parece que no tienen memoria. Siempre estamos recordando a los personajes por lo bueno que hicieron, pero se nos olvida lo malo porque siempre votamos por lo malo. Muchas gracias, queridos, los quiero mucho, espero les haya gustado y nos vemos el próximo live. Síganme en Spotify, Aline Muñoz, que van a ver Un Minuto en la Historia en un minuto. Tengo uno buenísimo que es La Suerte de la Consorte, completos de 3 horas, les va a encantar, y tengo otros temas maravillosos. Los quiero mucho, buenas noches y acuérdense, díganle no a la sangre fresca. Adiós. ¿Seguro esto? No lo sabía.